Muy buenas a todos, comunidad, bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal. Y es que realmente hoy iba a subir otro vídeo distinto, pero me he dado cuenta de que está habiendo bastantes problemas a la hora de entender todo este tema. ¿De qué tema estás hablando? Os preguntaréis. Pues bien, no son pocas las veces que he visto comentarios donde pues se quejan de que Yasuke no fue samurái, que dicen que Yasuke no pudo ser samurái y empiezan a darte razones. Y pues yo, que soy una persona que se suele mostrar bastante abierto a aprender de historia, he estado recolectando, como bien sabéis, información sobre la historia de Yasuke, que he hablado con historiadoras japonesas que me ayudaron con este vídeo. Pues parte de este vídeo, parte de la información recolectada para ese vídeo es también para este vídeo. Y es el siguiente. ¿Pudo Yasuke ser un samurái de forma realista? La respuesta es que sí. Y primero que nada, veros antes el vídeo donde hablo de Yasuke, porque porque este a fin de cuentas es una continuación. Para entender este vídeo primero tenéis que haber visto el anterior, ya que así entenderéis varias cuestiones. Bien, lo primero que quiero aclarar, porque esto es algo que sobre todo lo veo con bastantes quejas, es que Yasuke en Assassin's Creed Shadows no deja de ser un personaje pues ficticio, un personaje que, aunque existió en la realidad, en Assassin's Creed Shadows es una representación. Una representación donde Ubisoft ha cogido y ha tomado libertades creativas basándose en la historia de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente Ubisoft puede hacer que sea cualquier cosa. Yasuke puede ser pues un diplomático francés, puede ser lo que queráis, porque al final del día es una representación histórica. De hecho, en el propio Assassin's Creed Shadows ya vemos que Ubisoft se ha tomado una libertad creativa y es el tema del entrenamiento de Yasuke. Realmente, históricamente, no se sabe a ciencia cierta si Yasuke aprendió el uso de la espada cuando estaba con los jesuitas o posteriormente cuando fue nombrado como feudo de Oda Nobunaga. Yo en mi vídeo cojo y digo que Yasuke lo hizo antes porque en el 97% de los documentos que me pasaron de origen japonés, que no eran traducciones, sino que eran nativamente japonés y que han sido trasladados directamente del japonés al inglés y del inglés convertidos al español, pues casi siempre se pone que Yasuke aprendió antes de tiempo. Pero en el caso de Assassin's Creed Shadows, Yasuke va a aprender todo el uso de la espada cuando ya está, por decirlo así, al servicio de Oda Nobunaga. Por lo tanto, en Assassin's Creed Shadows, Yasuke no será como la historia real, nombrado directamente feudo, sino que primero estará bajo las órdenes de Oda Nobunaga, aprenderá el uso de la espada y posteriormente será feudo. O eso al menos es lo que vemos en los adelantos que hemos visto del gameplay trailer, que al final es un arte y cuatro clips, no tiene mucho más. Pero al final del día lo que quiero quedar claro es que Yasuke en Assassin's Creed Shadows puede ser lo que a Ubisoft le salga de las narices. Pero aún así he decidido que os voy a explicar qué es lo que ocurrió. Porque realmente la historia de Yasuke la tenéis en el vídeo. Pero como en el propio vídeo comento, hay bastantes cosas que hay que explicar porque hay algunas personas que tienen erróneo todo el tema de pero es que para ser samurái tienes que ser primero, tienes que tener línea sanguínea, tienes que estudiar durante años, y lo utilizan, aunque sea para un proceso político, porque realmente todo esto lo utilizan para ocultar varias cosas y sortar una ideología política. Pero realmente vamos a hacer esta explicación dejando de lado todo eso y para que entendáis. Primero os voy a decir, bastante claro y bastante simple. Y esto podéis preguntarle a cualquier historiador que queráis, doctorad cualquiera, que os va a decir lo mismo que yo. Sí, Yasuke sí fue samurái, sí pudo ser samurái y de hecho fue samurái. Vamos a empezar explicando que la palabra samurái literalmente significa servir. Y aquí alguien me puede decir, pero, Kisame, Yasuke no fue categorizado cuando miramos los archivos, cuando miramos los manuales de historia. Yasuke no tiene el kanji de samurai. Y es como, sí, cierto, realmente el kanji o la categorización que se le ha dado posterior
importante detalle posterior, no en la época, fue la de Buchi. Realmente es un romanji compuesto, si no me acuerdo mal que como me lo explicaron. Realmente es un kanji compuesto y la forma más exacta de nosotros decir lo que Yasuke fue en la época fue básicamente la de un guerrero samurái. Y esto no deja de ser simplemente una forma de categorizar algo a posterior de lo que ocurrió con Yasuke. Si nosotros miramos la propia historia, ya no solo de Oda Nobunaga, el propio manual de Oda Nobunaga, también el de Ieyasu y el de otras personalidades de la época que estuvieron en contacto con Yasuke, todas coinciden en que Yasuke fue comprendido, entendido, valorado y categorizado en esa época como un samurái, independientemente de que posteriormente personas posteriores a este se les pusiesen de una manera o de otra. Pero igualmente, el kanji de Yasuke sigue teniendo o sea, el romanji compuesto que categoriza el estado que fue Yasuke, sigue teniendo el kanji de samurái, además del de Bushi, que era guerrero. Por lo tanto, puedes llamarlo guerrero, puedes llamarlo samurái. El caso es que es ambas dos. No evita que una cosa sea la otra. Aclarado todo el tema de Yasuke, vamos a coger y vamos a hablar sobre qué ocurrió con el tema de, pues eso mismo, el tema de los samuráis y todo lo demás. Como he comentado, tenéis que tener el vídeo anterior visto porque hay una persona, un personaje en cuestión que tiene bastante impacto, que es Tokugawa Ieyasu, que en el anterior vídeo os comenté que después de la muerte de Oda Nobunaga, él se volvió el shogun, él se volvió el que se podría considerar el último shogun de la época Sengoku, del periodo Sengoku. La cuestión es que Ieyasu, en su mandato, una de las cosas que hizo fue la de disminuir los privilegios militares y sociales que tenían todo lo que serían los feudos, que eran básicamente los samuráis. Una cosa que quiero que entendáis es que la palabra samurái es un poco una globalización de todo. Pero dentro de la palabra de samurái están los buchi, que eran los guerreros, están los propios daimios, los shogun y bastantes más, ¿no? Que al final todos estos vienen a ser niveles de samurái que afectan sobre todo a su nivel social, siendo en este caso el shogun el más alto y el daimyo, bueno, realmente no sabría si considerar el daimyo como igual de alto o como un poco más bajo, pero el caso es que todos estos es un samurái, es un feudo, pero de forma básicamente social. El propio Ieyasu, de hecho, fue nombrado shogun y aun habiendo sido nombrado shogun, seguía siendo un feudo de Oda Nobunaga. O sea, sus servicios seguían estando a favor de Oda Nobunaga. Y esto es importante aclararlo. Pero bueno, como comentaba, Ieyasu cuando cogió y cuando fue nombrado como shogun, esto ocurre aproximadamente unos 10 años después de todo el tema de Yasuke, de todo el tema de lo que ocurre con Yasuke. Por cuestiones que había ocurrido con seguramente lo conoceréis, el explorador inglés, el llamado Edward, pues por cuestiones que ocurren con el explorador este inglés, es que Ieyasu implementa unas características para los samuráis para que el ser samurái no fuese algo que simplemente decidiese un miembro. Sobre todo esto lo hacía influenciado por una mentalidad de la época, una mentalidad de decir, es una mentalidad de decir, no, esto tiene que ser así, 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 muy conservadora, muy japonesa y muy cerrada a samurái japonés. No sé si me estoy explicando. Daos cuenta, como ya comenté antes, que Ieyasu había vivido en toda su vida, por decirlo así, el auge y caída de dos extranjeros, de dos personas que venían de fuera, que ya de por sí, para un japonés de esa época, que alguien venga de afuera ya era un sinónimo de peligro y un símil de amenaza,
pues había visto como dos personas que venían de afuera habían no solo conseguido el ser un feudo, el cargo de ser un samurái, sino que además de ser además de tener todos estos cargos, eran importantes en la época. El caso de Yasuke, por ejemplo, que muchos, de nuevo, por implementación política, lo disminuyen y lo ridiculizan en decir es que llevó las armas de otro hombre. Es como, no, bro, Yasuke no llevó las armas de otro hombre. Yasuke fue literalmente el encargado de confianza de Oda Nobunaga para crear toda la táctica militar, habiendo estado en algunos conflictos donde defendió a Oda Nobunaga. O sea, no es simplemente el tema de que ridiculicen a Yasuke, ya es algo que estoy un poco hasta cansado de ver, porque es como, no, las cosas como son. Que a ti no te gusta porque hay un negro en mi juego, perfecto, pero las cosas como son. Yasuke no fue un tío negro harto que llamó la atención de un hombre blanco empoderado. Fue un tío negro alto que tenía cualidades muy raras de ver en esa época, como habilidad con la espada, que aprendió aprender a hablar y escribir japonés fluido, el hecho de ser alto, que estas cosas llamaron la atención para ser nombrado samurái. Y esto es importante de explicar, porque parece de verdad que es que esto a la gente le molesta, pero no. Yasuke fue samurái. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero en la realidad Yasuke es un samurái. Y es que parece increíble como hay gente que me viene a decir, no, es que Yasuke no ha podido ser samurái porque... Bien, ahora os voy a explicar la siguiente cuestión. Con todo esto de que os he contado de Ieyasu, de que pues empezó a tomar unas decisiones y empezó a quitarle fortalezas y virtudes que tenían los samuráis, bueno, ya no solo los samuráis, realmente todo, la influencia militar de la época. Una de las cosas que hace Ieyasu es quitar el hecho de que los samuráis se puedan nombrar. Y a partir de ahora pondría que los samuráis solamente podrían ser de forma sanguínea. O sea, si tu padre, si tu abuelo, si tu bisabuelo, si tu tatarabuelo era samurái, automáticamente todos sus hijos y toda su línea siguiente debe de ser forzosamente samurái. En este marco es que algunos samuráis, hubieron algunas excepciones muy raras, pero que muy raras, donde había personas que no tenían parentesco que había sido samurái, pero que con fuertes estudios y una fuerte disciplina, como fue el caso de Yasuke, que estuvo 3 años o 4 años antes en Japón para aprender todo esto, para que luego pues lo nombrasen, aunque él no entrenó todo esto para ser nombrado, él simplemente lo entrenó porque estaba viviendo en Japón y tenía que acostumbrarse a lo que había, pero bueno, lo nombraron por cuestiones de la historia. Pues total, cuando Ieyasu hace todas estas cosas, es cierto que hay algunos casos de personas samuráis que son, por decirlo así, nombradas sin tener parentesco, pero lo normal para todo esto es que fuesen por parentesco. Pero todo esto ocurre, que es lo que parece ser que algunos no quieren entender, 10 años después de Yasuke, cuando Edward llega en el 1600 algo, creo recordar que es. Todo esto se tiene que entender que ocurre después de Yasuke. Yasuke no tenía, o sea, la regla que muchos están diciendo de que es que para ser samurái tienes que tener parentesco de familia, eso en Yasuke no aplica. Eso se aplicó 10 años después. ¿Que fue indirectamente culpable Yasuke? Sí. ¿Que fue Edward también indirectamente culpable? También. Pero no significa que Yasuke tuviese estas reglas. Yasuke fue samurái, nombrado feudo, como lo fue nombrado Ieyasu, como el propio Oda también lo fue antes. Y eso es así. Todas estas cosas que os he comentado se conoce en historia como la restauración Meiji. ¿Por qué? Porque aquí es donde acaba el periodo Sengoku y empieza el periodo Meiji, la nueva época, la época Meiji. Y todos los samuráis que vivieron en esta época, donde Yasuke no se considera de esta época, pues empezaron a tener estas reglas para los samuráis. Con todo esto llegamos al punto y final de este vídeo y la última cuestión. ¿Qué era entonces ser un samurái? Pues de una forma fácil y entendible para todo el mundo, entendiendo que esto es una interpretación al final del día en un videojuego, el ser un samurái lo podemos considerar como una persona militar que ha tenido la suerte de conocer a alguien militar influyente y lo ha nombrado para tener un cargo militar.
puede ser el caso de ser directamente nombrado como un samurái, como un bushi o como cualquier de los otros rangos que pueden ser. El propio shogun es un rango militar o el propio daimyo también es un rango similar. Es un rango militar similar al del samurái y al del bushi. En este caso, Yasuke tenía un cargo distinto, que de hecho creo que inclusive el propio Edward también lo tuvo, que era una especie de samurái, era una especie de samurái buchi, era algo así como un guerrero que sirve a su señor, se podría considerar, sería la traducción más exacta. Pero vamos, que en el 90% de los manuales fiables, que no están politizados ni están creados con una politización pendiente, que están literalmente de la historia, tanto el caso de Edward, el explorador inglés, como el caso de Yasuke, el samurái africano, como algún que otro más, en todos se les nombra como samuráis, se les nombra como simplemente como feudos. Son feudos que han servido a su señor y por lo tanto tienen el rango de samurái. Hay casos como el de Edward, que debido a la época pues fue nombrado de una forma excepcional y ya se le quedó porque su historia no fue tan trágica, pero en el caso de Yasuke, por ejemplo, que tuvo que huir por diferentes cuestiones que realmente no se explican, simplemente se explican que tuvo que huir por diferentes cuestiones para vista de los japoneses, importante, pues se le fue retirado el feudo para años más tarde volvérselo a poner de forma honorífica. La cuestión es que actualmente tanto Yasuke como Edward son samuráis, tienen el feudo aclamado y puesto y ya pues se les quedó hasta el momento de su fallecimiento. Y bueno, comunidad, pues esto es todo lo que quería hablar el tema de hoy. Yo creo que este ya es el último vídeo que voy a tratar sobre este tema porque creo que ya se está explicado todo. Quería explicar también todo lo que ocurrió después de que Yasuke se fuese porque considero que es importante hablar de la restauración Meiji, que es todo lo que os he contado, todas las cosas que hizo Ieyasu y todas las cuestiones además. Y creo que es bastante importante. Como siempre, en este vídeo yo solo he querido transmitir la información de forma verídica. En ningún momento os quiero hacer que ustedes aceptéis nada. Si tú que me estás viendo no quieres jugar Shadows porque no te gusta jugar con un samurái africano, pues nada, bro. Juega otros millones de juegos que tiene 500 juegos más. Tienes el Ghost of Tsushima, tienes Sekiro, tiene millones de juegos más y más que van a salir. Creo que ahora Phantom Blade también es otro juego. Tienes el Rise of the Ronin, que es para mí actualmente el mayor exponente de lo que es un juego de samuráis estilo Assassin's Creed, porque ya se vendrá igualmente un vídeo hablando de este tema, pero en cuestión el tema de Ghost of Tsushima lo considero un aborto. Como Assassin's Creed lo considero un aborto. Sí, muy buena narrativa, pero un aborto. Como Assassin's Creed, reitero, no como producto, no como obra, como Assassin's Creed. Si nosotros valoramos Ghost of Tsushima como un Assassin's Creed. Sin embargo, el Rise of the Ronin lo considero un pedazo de Assassin's Creed porque realmente lo que son las directrices de lo mismo los cumple bastante bien. Para algunas cosas algo demasiado apegado, pero como juego pues es bastante negativo, la verdad. Es bastante, para mí de hecho el Ghost of Tsushima es un el Ghost of Tsushima no, el Rise of the Ronin es un 4 como producto, pero bueno, hablaré sobre esto a futuro. Y nada, hermandad, dejadme un like, un comentario, como siempre, actualizados hasta el último minuto. No sé sinceramente si haré una tercera parte sobre todo este tema de la historia. Podría hablar de los shinobis, pero creo que es un tema muy extenso y que hay otras personas que lo han hecho mejor. Pero bueno, yo creo que es suficiente con 2 partes. Dicho pues, nos vemos en próximos vídeos. La paso con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.